Bueno, buenas tardes. Gracias a Esteban, a Carol, a Ashley, a alguien que está acá conmigo, que es mi primo, que nos están acompañando en este día. Espero que la semana de todos haya ido muy bien. El tema de hoy es muy interesante, muy fascinante, me gusta mucho. Así que bueno, espero que todos podamos entender tanto como yo y bueno, a todos les pueda gustar. Vamos entonces a comenzar con una oración, así que los invito a cerrar sus ojos allí donde estén para orar. Amante Padre Celestial, santificado sea su nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por estar, porque hoy estamos aquí, Señor, cada uno desde el lugar donde estemos, pero estamos aquí reunidos para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Te quiero pedir, Señor, que tu Santo Espíritu sea sobre Esteban, sea sobre Carol, sobre Ashley, sobre Elkin, también sobre mí, Señor, y que nos ilumines, por favor, al estudiar ahora tu palabra, Señor. Tan fascinante y tan importante el tema de hoy, lo entregamos en tus manos, Dios, para que también sea algo nuevo que todos aprendamos, Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces, de pronto para muchos el tema de hoy sea algo que de pronto, bueno, ya lo sabían, no lo sé. Vamos entonces a ver si realmente es algo que ya conocen. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de la ley de Dios. Y ustedes preguntarán, ¿por qué vamos a hablar de la ley de Dios? Si veníamos hablando de bestias, de una que sube del mar, de una que sube de la tierra, ¿qué tiene que ver la ley de Dios con todo esto? Como yo les dije, para poder continuar con el tema, teníamos que hacer un paréntesis por ahí de aproximadamente unos 2 sábados para lograr entender lo que vamos a tratar más adelante. Entonces, es necesario estudiar la ley de Dios, ¿sí? Ahora, al final les daré la respuesta de por qué es necesario estudiar este aspecto hoy. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hacer muchas preguntas, ¿ok? Hoy va a ser bastante dinámico, bueno, eso espero, la clase de hoy. Entonces, por favor, les pido a todos que estén súper atentos para que puedan participar y dar sus respuestas. Si hay dudas, preguntas, si algo no nos queda claro, lo dejamos para el final. ¿Listo? Entonces, para empezar, les voy a hacer una pregunta. ¿Alguno aquí tiene hermanitos, primos, familiares chiquiticos, amigos, bebés, conocidos? No lo sé. ¿Sí lo tienen o no? Por aquí el que me dice que sí. Bueno, ¿y qué harían ustedes si ven a un primito, un hermanito, lo que sea, en estas condiciones así como la de la imagen? Le pego. Le pego, dice Carol o Ashley, no sé. ¿Qué dice Elkin? Elkin dice que le quita el cargador. ¿Qué dice Esteban? Esteban, ¿qué haría? Sí, también quitarle lo que tiene en la mano. Listo, muy bien. Yo pregunto lo siguiente. Lo que uno normalmente hace cuando algo así sucede es regañar al niño, ¿cierto? O decirle, no, no, cuidado, cualquier cosa, ¿sí? Esa es como la reacción de uno así súper rápido. eh, y para pues que el niño no se electrocute o le pase algo mal o meta los dedos pues en el enchufe, bueno, cualquier cosa. Yo les pregunto, quitarle el cargador al niño, decirle que no, o en el caso de Carol, por ejemplo, pegarle para que aprenda, bueno, no lo sé. ¿Eso es amor o no es amor? Dice alguien que sí, porque a uno, porque uno los está corrigiendo. ¿Quién más dice algo? Pues yo diría que, o sea, no es la manera como gritarle de una, pero si uno lo, digamos, le dice que no haga eso, es por el bien de la persona y porque lo ama y no quiere que le vaya a pasar algo malo. Entonces, por eso uno antes no toque los cargadores, no haga esto, bebé, o ¿sí me entiende? Ok, Ashley. Bueno, ahora la pregunta cambia. ¿Coarto la libertad del bebé o solo lo estoy cuidando? ¿El quien dice acá que lo está cuidando? ¿Quién dice algo más? Esteban, ¿qué piensa? La verdad no es como hacer lo que el bebé quiera, sino obviamente, o sea, dejarlo hacer las cosas, pero obviamente con sus
límites. Con sus límites, dice así una palabra aquí clave. ¿Y Esteban, qué piensa? Pues no, porque se está evitando de pronto algún peligro hacia el niño. Muy bien, Esteban, a eso quería llegar, a eso que Esteban acaba de decir. Em, Resulta que detrás de un no, en este sentido, para el niño, hay una protección. Lo estoy yo protegiendo de algo que le puede pasar, ¿sí? No estoy coartando su libertad, lo estoy cuidando. Y de pronto a veces, en ocasiones, nosotros hemos como que malentendido, malinterpretado el no. Creemos que no es coartar nuestra libertad. Y por el contrario, hoy vamos a ver que el no, en muchas ocasiones, pero en esta en particular, en el tema que hoy vamos a ver, el no nos protege. ¿Listo? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Resulta que Dios tiene una ley, ¿sí? Así como un país tiene leyes, una ciudad tiene también leyes, en los semáforos, que uno pare cuando está en rojo, que uno siga cuando está en verde, también es una ley. ¿Y qué sería de las carreteras sin un semáforo, cierto? Súper chéveres. Pero resulta que esta ley que Dios nos da a nosotros es una ley que tiene un fundamento, ¿sí? Y no es una ley arbitraria que nos dice qué hacer y qué no hacer solo porque a Dios se le ocurrió. Es una ley cuyo fundamento es el amor. Y nada más que eso. Definitivamente el fundamento de la ley es el amor. Y ya vamos a comprender un poquito más acerca de esto. ¿Qué revela la ley como primera pregunta? Y no me la tienen que responder. Esta misma la respondo yo. Resulta que en Romanos 7:12 nos dicen lo siguiente: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y si investigamos y analizamos bien la Biblia, nos vamos a dar cuenta que efectivamente el que es santo, justo y bueno, según está escrito pues en la Biblia, es Dios, ¿sí? Entonces, finalmente, la ley, ¿a quién me revela? No a qué, ¿cierto? ¿A quién me revela? La ley me revela el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque la ley es buena, porque la ley es santa, o sea, es separada, es especial, eso es lo que significa santo, y es justa. Dios no nos pone una ley arbitraria o porque molesta mucho Dios y entonces nos dice qué hacer y qué no hacer porque es un Dios canzoncito. No, definitivamente Dios es justo, santo y bueno, y de esa misma manera la ley que Él nos dejó también es justa, santa y buena. ¿Listo? Vamos a hacer una breve introducción acerca de la ley. ¿Listo? Antes de dar el paso así grande hacia qué es la ley, vamos a verlo en un claro ejemplo que se encuentra en Génesis 2:16 y 17. ¿Quién quiere leernos Génesis 2:16 y 17? ¿Sí espera el audio acá? Sí, Así. sí. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Listo. El día que comieres ciertamente morirás. Yo les pregunto, ¿cuál es el mandato de Dios acá? ¿Cuál? Opinamos sin miedo. Esto que no comiéramos del árbol. ¿Qué? ¿Cómo es la pregunta? Perdón. Muy bien, Carol. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no debían comer. Ese era el mandato de Dios. Ahora, si ellos llegaban a desobedecer ese mandato, ¿qué les sucedía? ¿Qué les sucedía? Moría. Muy bien. Así que la muerte sería la consecuencia de no cumplir ese mandato de Dios, ¿cierto? Y resulta que por otro lado tenemos lo que
la serpiente, o sea, Satanás, le dice a Adán y bueno, a Eva en este caso, ¿cierto? Génesis 3:1, Esteban, ¿lo quisieras leer? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Listo, gracias, Esteban. Y aquí vemos algo muy interesante. ¿Qué hace Satanás y qué ha hecho siempre Satanás? Contradecir lo que Dios ha dicho. ¿Dios les había dicho que no podían comer de todo árbol? ¿O qué les había dicho él? Que podían comer de todos menos de uno. Muy bien, exacto, y el quien aquí también lo dijo. Que podían comer de todos menos de uno. O sea, un árbol se lo había guardado Dios. Hombre, estaban en un huerto, podían comer el que fuera, pero un árbol no lo podían comer. De un árbol no. ¿Listo? Y entonces Satanás, muy astuto, porque ahí dice la serpiente, bueno, era astuta, y llega y le dice, así que Dios les ha dicho a ustedes que no pueden comer de todo el árbol, de todos los árboles del huerto. Empieza con una mentira. Así que empieza oponiéndose a Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque ante todo lo que Dios ha dejado escrito y ante todas las palabras de Dios, Satanás siempre ha querido a lo largo de la historia contradecirlo. A todo le saca oposición. Si Dios dice blanco, Satanás dice negro. Si Dios dice que debe ser de tal manera, Satanás dice no, también puede ser de tal otra, ¿sí? Entonces siempre los mandatos de Dios, a lo que Dios ha dicho, definitivamente en todo, Satanás siempre se le ha opuesto. Y eso lo vemos desde la caída de Lucifer. Que para mi amigo Esteban, que es nuevo, lo puede encontrar en un video que se llama ¿Cómo se originó el mal? Entonces, allí se explica bien esto. ¿Listo? Ahora, resulta que, como quien dice, Dios, vamos a hablarlo en un sentido, pues, no literal, pero bueno, para que me entiendan, a Dios como que se le complicó un poquito esta situación, ¿sí? Y ya les voy a explicar por qué. Resulta que Dios tenía dos opciones. Dios le había dicho a Adán y Eva que si comían de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Morían, ¿sí o no? Y estamos claros con eso. Pero sí sabemos también que Adán y Eva no murieron ese día, ¿cierto? Entonces a Dios se le empezó a complicar un poquito porque él tenía dos opciones. Y vamos a ver cuáles eran las dos opciones. Primera opción, cumplir su palabra, o sea, su ley, ¿cierto? Lo que él había mandado. Pero si él cumplía su palabra, ¿eso qué significaba? La muerte de Daniel. La muerte de Adán y Eva, y que por lo tanto no sería un Dios misericordioso, porque cumplió su palabra pues de manera exegética, literal, y al cumplir su palabra de que iban a morir ese mismo día, entonces ¿dónde quedaba el amor y la misericordia de Dios? Era un Dios arbitrario entonces. Y lo que yo digo, eso se hace y punto. Y si no se hace, entonces se mueren. Bastante arbitrario. Cumplir su palabra, primera opción. Pero entonces Satanás lo iba a acusar de qué? De que, ¿por qué entonces ese cuento pues de que Dios es amor y mata entonces al que no haga pues lo que él diga, ¿cierto? Segunda opción, no cumplir su palabra, es decir, que no mueran, pero entonces no sería justo, porque Dios también es justo. Y entonces al no cumplir la palabra pues del mandato que él les estaba diciendo, pues entonces no sería justo. Entonces a Dios se le ocurrió la más maravillosa de todas las ideas. Resulta que junto con Adán y Eva, después, esta historia la encontramos en Génesis 3, en todo el capítulo 3 se encuentra, pero en especial lo que voy a decir en el versículo 21 y 24. Dios mata a un corderito para Eva y a un corderito para Adán, eso ya lo habíamos estudiado, sino que lo estoy volviendo a retomar, para que
sean un simbolismo del Salvador que vendría, porque Él les prometió un Salvador, ¿sí? Un Salvador, ¿por qué? Tranquilos que ya más adelantico en la siguiente diapositiva vamos a estudiar por qué tenía que venir ese Salvador, ¿sí? Los viste con pieles, ¿y pieles de qué? De dos corderos, ¿cierto? Y los saca del huerto del Edén donde ellos estaban, y como ven allí en la imagen, el huerto lo cuidaron querubines en su entrada para que Adán y Eva no volvieran a entrar. La pregunta aquí sería ¿por qué? ¿Cierto? Bueno, esa respuesta en algún momento se las daré. Este no es el tema, porque de pronto nos alargaríamos un poquito más. ¿Listo? Pero hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué se les prometió a ellos un Salvador? ¿Por qué un cordero murió ese día en lugar de Adán y por qué un cordero murió ese día en lugar de Eva? ¿Cierto? Para nosotros comprender eso, tenemos que comprender el concepto de varias cosas, de varios significados que la misma Biblia nos da. Entonces, para empezar, ¿qué es el pecado? Primera de Juan 3:4. Ashley, ¿lo puedes leer? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Muchas gracias, Ashley. En conclusión, ¿qué es el pecado? Pues infringir la ley. Qué pena. Muy bien, pecado es infringir la ley. ¿Y qué es infringir? En palabras pues coloquiales. Desobedecer. Incumplir, dice aquí el Gin Andrés, desobedecer, romper, muy bien, ¿cierto? Entonces, el que se opone o se va hacia otro lado de lo que la ley de Dios dice, nos dice la Biblia, comete pecado. Eso es pecado. Entonces, ¿qué es pecado? Incumplir la ley. Ahora, Romanos 6:23, ¿qué nos dice acerca de esto? ¿Qué pasa con la persona que al desviarse está cometiendo pecado? ¿Cuál es la consecuencia de ese pecado? Carol, ¿lo puedes leer? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Listo, gracias, Carol. Entonces, ¿quién comete pecado, qué sucede? ¿O qué debería suceder con esa persona según aquí la Biblia? Morir, ¿cierto? Debe morir, esa es la consecuencia. Así como Dios con Adán y Eva les dijo, si ustedes comen de este árbol mueren, de la misma manera pasa con la ley de Dios. El mandato que Dios da, la ley que Dios da, también se tiene que cumplir. Y el que no la cumple, como consecuencia de esto, recibe la muerte. ¿Qué sucede con Primera de Juan 3:8? Esteban, ¿lo lees, por favor? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Listo, Esteban, gracias. Y aquí yo les voy a hacer una pregunta, y espero que hayan captado muy bien los conceptos que acabamos de estudiar. Si aquí nos dice que el diablo peca desde el principio, ¿es porque qué? Porque desobedeció la palabra de Dios. Aquí ¿sí lo alcanzan a escuchar? Aquí el quien está diciendo que porque desobedeció la palabra de Dios desde el principio. ¿Y eso qué significa? Que tuvo envidia hacia él. Claro, también, bien. Pero algo en especial que está relacionado con los dos conceptos anteriores que vimos. Si el diablo peca desde el principio y pecar es infringir la ley, significa... La muerte, ¿no? Ajá, bueno, pero significa que la ley desde hace cuánto está entonces. Desde que Dios creó el mundo, o antes de crear el mundo. La tierra. Muy bien, si nos dicen aquí que Satanás pecó desde el principio y pecar es ir en contra de la ley de Dios, significa que la ley de Dios fue dada desde el principio. Es decir, desde que existen los ángeles, o sea, Dios fijó su ley desde hace muchísimo tiempo, antes de que incluso
¿quiénes existieran? Adán y Eva, porque Satanás existió mucho antes Vale, de o ellos, sea, claramente. El Dime. mismo día que Dios creó a Satanás, creó a todos los ángeles del mundo. El que nos pregunta, no sé si lo acaban de escuchar, que si el mismo día que Dios creó a Satanás, creó a todos los ángeles del mundo. Aunque no sé muy bien, pero yo creería que sí. Yo creería que él creó a los ángeles, no sé si todos el mismo día, pero pues, ¿Y de pronto sí. cuánto tiempo de pronto vive Satanás antes de tener envidia a Dios? Uy, muy bien, Elkin, esas son muy buenas preguntas. Las hablamos al final, ¿listo? Bueno, así que vamos de la siguiente manera. Desobedecer la ley es pecar, y pecar trae consigo a muerte, ¿cierto? Así sencillísimo era también en el jardín del Edén. ¿Qué sucedió? Que en el jardín del Edén Dios mezcló su amor y su misericordia. Perdón, mezcló su misericordia y su justicia. Qué pena, ¿sí? Mezcló su amor y su justicia. ¿Por qué? Porque, como les dije, él tenía las dos opciones, o matarlos y cumplir lo que aquí está diciendo su palabra, o sencillamente pasar por alto su ley y hacer como si nada. Y él no hizo ni lo uno ni lo otro. Cumplió su ley, porque al final sí murieron, sí tuvo que morir alguien. ¿Quién? 2 corderos, ¿sí? Y eso era el simbolismo del cordero que vendría, que era Jesús. Ya saben, si tenemos preguntas, las hacemos al final, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede? Que él cumple su ley, sí, porque ese día sí murieron 2 corderos, pero la cumple con amor, porque es el fundamento de su ley. Él cumple su ley, pero de una manera diferente y a través de la muerte de 2 corderitos. Entonces Adán y Eva quedan limpios de pecado, porque era un simbolismo de que ellos iban a quedar entonces limpios del pecado y siguen con su vida, claramente Vale. obedeciéndole a Dios. Carol, si tenemos preguntas al final, ¿listo? Bueno, Bueno, entonces en conclusión, Jesús muere por mí, y aquí yo traigo una imagen que me gusta mucho. Lo que yo merecía, lo que Esteban merecía, lo que Carol merecía, lo que Ashley merecía, lo que Joan, Elkin y yo merecíamos, Jesús lo vino aquí a sufrir porque Él sufrió las consecuencias de ese pecado, ¿sí? Y lo que yo merecía, lo vino a vivir Él. ¿Listo? Entonces, primera pregunta que les hago, ¿cuál es la ley de Dios? ¿Cuál ley conoce, por ejemplo, Esteban? Así que medio se acuerde. ¿Sí se sabe los 10 mandamientos de Esteban? ¿O Pues algunos? los 10 mandamientos, pero los de la Iglesia Católica, que fue en la que fui, digamos, en la que me Ok, enseñaron. ¿y cuáles son? Porque en uno de los videos anteriores, pues, por ahí hacías tú la diferencia entre los 10 mandamientos, digámoslo así, reales según la Biblia, y los 10 mandamientos Muy bien, de la Esteban. Iglesia Católica. Muy bien, muy bien. Bueno, pues para conocer exactamente la ley de Dios nos tenemos que ir a la Biblia, ¿cierto? Porque no vamos a recurrir a ninguna otra norma, sino a la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontramos los 10 mandamientos? En el libro de Éxodo, capítulo 20, ¿sí? Y allí se encuentran específicamente los 10 mandamientos. Entonces, los vamos a recordar, ¿listo? Primer mandamiento, no tener dioses ajenos delante de Dios, ¿cierto? Jehová. Segundo mandamiento, no te harás imágenes. En resumen, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, bueno, absolutamente nada. Tercer mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y aquí quiero hacer una pausa. Cuando yo digo acuérdate, es porque, ¿qué? El acuérdate simboliza como 2 cosas, y yo hasta ayer lo noté, hasta hoy, pues lo empecé a pensar y lo noté de la siguiente manera. Cuando uno dice acuérdate es porque, ¿qué? Que tiene que... porque probablemente se nos va a olvidar. Primera cosa, porque probablemente se le va a olvidar. Entonces, si yo le digo a Ashley, acuérdate que tiene que lavar la loza, es porque yo creo que a Ashley de pronto se le olvide, ¿cierto? Pero el acuérdate también tiene otro significado. ¿Alguien da con él o No no? acuerdo. ¿No? Como una orden. Una orden, sí, claro, también, pero no. Tenerlo Pista, presente. pista. La marca de Dios.
No, Ashley, no, no, no. Sí, después hablaremos de eso, pero no. Bueno, mientras yo analizaba el tema, yo decía, si a mí me dicen acuérdate, es porque ya me lo dijeron, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Si yo le digo a Ashley, acuérdese que tiene que lavar la losa, es porque Ashley ya sabe que tiene que lavar la losa. Ella tiene en su mente que ya debía hacerlo, solo que yo se lo estoy recordando. ¿Por qué esto es importante? Porque es una de las claras evidencias de que efectivamente los 10 mandamientos existían desde hace mucho antes de que incluso fueran dados aquí para los judíos, porque recordemos que aquí las tablas de los 10 mandamientos se las dieron ¿a quién? A Moisés. ¿Y Moisés con qué pueblo estaba? Con los judíos. Entonces hay muchos que dicen que es que los 10 mandamientos solo son para los judíos, pero veamos que por ejemplo en el mandamiento número 4, Dios le dice acuérdense. ¿Y por qué? Porque es que resulta que el día de reposo, que es el día sábado, estaba instituido desde la creación incluso. Porque allí Dios crea el mundo en 6 días y descansa el séptimo. Entonces les dice, acuérdense, precisamente porque ya lo había dicho. Pero bueno, esto es un paréntesis que estaba haciendo. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y único mandamiento con promesa. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás por robar. Noveno, no hablar contra tu prójimo falso testimonio, mentiras. Décimo, no codiciar nada. Ni la casa, ni la mujer, ni el siervo, ni el criado, ni el asno, ni ninguna cosa. ¿De quién? De mi prójimo. ¿Sí? Entendiendo cuáles son los 10 mandamientos, ¿desde hace cuánto entonces existe la ley? Y ya se los había explicado, ¿cierto? Sin embargo, aquí les traigo, por ejemplo, un texto, Génesis 26:5, y veamos lo que dicen, lo voy a leer yo. Dice lo siguiente, por cuanto yo Abraham mi voz y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí todavía veamos que la ley de Dios es dada escrita en el Éxodo, segundo libro de la Biblia. En Génesis, donde todavía no existía el pueblo, bueno, en este momento donde todavía no existía el pueblo de Israel como tal, y ya Dios le dice a Abraham que ha guardado sus mandamientos. Entonces sí vemos que los mandamientos sí existían desde antes que existiera el pueblo de Israel, sí lo vamos notando. Les traigo otros dos, Génesis 29:9 y Éxodo 28. Bueno, de Éxodo 28, que fue lo del día de reposo, lo del acuérdate, ya lo explicamos. Y Génesis 29:9, ¿por qué? Resulta que no sé si han escuchado acerca de la historia de José. José había sido vendido esclavo, por sus propios hermanos, imagínense eso, lo habían vendido sus propios hermanos. Y resulta que para sorpresa de José, lo compra un señor súper importante de Egipto. En estos momentos no recuerdo muy bien qué cargo era el que ocupaba. Era como capitán de un ejército, algo así, no recuerdo, llamado Potifar. Potifar compró a José y pone a José sobre todo lo que él tiene, lo pone como mayordomo. Administreme la plata, administreme la casa, mejor dicho, hágame todo. Pero claramente Potifar tenía a su esposa y José no podía estar con la esposa de Potifar, ¿sí? Él le administraba absolutamente todo de la casa, pero ¿cómo el mayordomo se iba a acostar con la esposa del amo, cierto? Obviamente que no. Resulta que la esposa le empezó a gustar mucho a José, ¿sí? Le empezó a llamar bastante la atención, José era simpático, entonces le empezó a gustar. Y un día, y se le acercaba, nos dice la Biblia, que frecuentemente se le acercaba, allí en el capítulo 29, los invito a leerlo, es un capítulo súper bonito, le empezó a decir a José que se acostara con ella. Y José siempre la evitaba, y siempre la evitaba, y siempre la evitaba, hasta que un día llegó y ella le dijo, ya, le ruego, ya, tengamos relaciones, acuéstese conmigo. Y José llegó y le dijo, todo lo que Potifar ha puesto sobre mis manos, yo lo he sabido administrar, Dios me ha dado la sabiduría, lo he hecho todo bien, a lo único que no puedo tocar es a usted.
¿yo cómo voy a pecar contra Dios y hacer este grave mal? Le dice José. La pregunta es acá, ¿por qué José sabía que eso era pecado si no existía ley? Por el 10º mandamiento, ¿no? No codiciarás ni la... También 10º y también 7º, ¿cierto? Ujú. Entonces, veamos que sí existía la ley. Ahora, ¿qué pasaba con la ley? Que era transmitida verbalmente. Por eso, aún todavía no estaba escrita. La pregunta que surge es, ¿cómo llegó de forma escrita? ¿Y por quién? ¿Cierto? Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Vamos a leerlo en Éxodo 31, 18. Ashley, ¿nos lo lees? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Listo. ¿Quién escribió entonces estas tablas de los 10 mandamientos? El dedo de Dios. El mismo dedo de Dios. No fue Moisés que se le ocurrió y venga, lo escribimos. No, el mismo dedo de Dios escribió estos 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. De hecho, escritas por ambos lados. Eso en algún momento lo vamos a estudiar. La Biblia nos lo dice. Es súper interesante que Dios escribiera esto porque en la Biblia solo 3 veces ha escrito Dios con su dedo algo. Y les voy a contar. La primera vez, la primera cosa que Dios escribió con su dedo, los 10 mandamientos. ¿Dónde los escribió? Sobre tablas de piedra, muy bien. Los escribe sobre tablas de piedra. ¿Es fácil yo borrar algo que está escrito sobre la piedra? No. Lo que está escrito sobre la piedra no se borra, ¿sí? Segunda cosa en la que Dios escribe. En Daniel nos cuentan la historia de que un rey llamado Belsasar estaba en una fiesta embriagándose, tomando, loco, bueno, etcétera. Y Dios también escribió sobre la pared porque haciéndole saber que ese mismo día iban a llegar los medos y los persas a dominar Babilonia. Eso lo podemos encontrar allí en el libro de Daniel. Segunda vez donde Dios escribe. Tercera vez donde Dios escribe. Cuando vino aquí Jesús y empezó a escribir los pecados sobre la arena, ¿sí? Ya se nos va a acabar la reunión, entonces los espero en la próxima, ¿listo? Gracias por acompañarnos. Bueno, entonces como les seguía diciendo, y la tercera cosa en la que Jesús escribe, pues que nos cuenta la Biblia, fue la vez donde cuando él vino aquí, que le traen a una mujer adúltera para ver si la va a apedrear o no. Y él llega y se agacha sobre la arena y empieza a escribir los pecados de las demás personas que la querían apedrear. Todos sueltan las piedras, se van y no hay ninguno que la vaya a apedrear. Y Jesús se le acerca a ella y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿sí? Le dice así. Entonces esa fue la tercera vez donde Dios pues escribe que nos cuenta la Biblia. Les cuento lo siguiente. Es súper interesante porque las dos primeras veces Dios, ¿dónde lo escribió? En la piedra. La una para los mandamientos, la otra para establecer un juicio, para decir algo que iba a suceder. La tercera vez la escribe sobre la arena. ¿Y por qué? Porque escribe los pecados de las personas. ¿Por qué sobre la arena? Porque se pueden borrar, porque Él los puede perdonar. Todo tiene un significado, no es por casualidad donde Dios escribió pues las cosas que ha escrito, ¿cierto? Bueno, ¿con qué lo escribió? Con su propio dedo, ya lo vimos. Ahora, ¿por qué? ¿Qué nos quiere leer Éxodo 21 y 2? Ricardo, ¿lo lees? O Ashley, porfa. Éxodo 21 y 2.
Y habló Dios con estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Listo, gracias Ashley. Es súper lindo porque aquí les quiero decir, los mandamientos se encuentran en Éxodo 20 y Dios lo primero que dice no es los mandamientos. Él no empieza diciendo, bueno, primera cosa, no tendrás dioses ajenos. Segunda cosa, no. Lo primero que él dice es lo siguiente. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Y qué quería decir esas palabras de Dios? ¿Por qué Dios las dijo? Porque él primero le quería recordar al pueblo que él había sido amoroso. Recordemos que ellos habían durado 400 años como esclavos en Egipto. Y él los sacó con mano poderosa de Egipto, haciendo milagros a través de las plagas que le caían pues a los desobedientes, y a quienes fueran obedientes Dios los protegía. Quienes hicieran quienes creyeran en la palabra de Dios no les pasaba absolutamente nada. Eso lo pueden encontrar en el libro de Éxodo. Entonces, cuando Dios los saca con una mano súper poderosa y con milagros increíbles, obviamente, de Egipto, es cuando les da ya de manera escrita los 10 mandamientos que habían existido desde siempre, ¿sí? Pero les recuerda, antes de dárselos, que Él los sacó de la tierra de Egipto. Es decir, Dios no le va a pedir a Esteban, a Ashley, a Carol, a Ricardo, ¡hey, obedézcame! ¿Y por qué, Señor? No, porque yo le estoy diciendo ya. Él aquí le está recordando al pueblo de Israel que Él hizo algo por ellos. Y ese algo por ellos fue rescatarlos. Entonces, Él jamás va a pedir una obediencia arbitraria. Definitivamente aquí les pedía que lo obedecieran porque Él había hecho algo grandioso por ellos, porque los amaba. Porque Israel no tenía nada especial, solo que Él los amaba, ¿cierto? Bueno, siguiente pregunta. ¿Para qué existe la ley? ¿Para qué creen ustedes que existe la ley? Para mantener el orden, ¿no? Dice aquí Elkin que para mantener el orden. Bueno, una respuesta muy sabia. ¿Quién quiere opinar más? Prevenir, Prevenir. o sea, ¿Prevenir qué? que nos pase algo malo. Ok. Esteban, ¿quiere decir algo? Un mecanismo de control. Mecanismo de control. ¿En qué sentido? ¿Cómo así? Pues digamos que las leyes, pues de manera general, se hacen como para, digamos, controlar en cierto modo a que las personas, o evitar a que las personas de pronto infrinjan algo que puede ser contraproducente tanto para ellos mismos como para su prójimo. Muy bien, Esteban, espectacular esa respuesta. Entonces, Romanos 7:7. Ashley, ¿nos lo lees? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Listo, Ashley, gracias. Primera cosa para la que la ley, por lo que la ley existe. Porque si la ley no dijera las cosas, nosotros no sabríamos qué de lo que hacemos está bien y qué de lo que hacemos está mal. Es súper interesante porque si yo, digamos, jamás he visto un semáforo, no sé si pasármelo en rojo es bueno o pasármelo en verde es malo. Yo no lo sé. ¿Cómo lo sé? Precisamente porque, bueno, no lo sé, hay algo impuesto, hay algo establecido y por esa razón todos lo sabemos y todos sabemos que debemos parar en rojo y que debemos seguir en verde, ¿cierto? En este caso, la ley es la que nos dice matar es malo, la que nos dice codiciar es malo, la que nos dice mentir es malo. Y si la ley no existiera, entonces no sabríamos qué es bueno y qué es malo porque la ley no existe. Esa es una de las cosas para las cuales pues está hecha la ley. Ahora, segunda cosa, y yo diría que la más importante, Gálatas 3:24. Esteban, ¿lo puedes leer? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Gracias, Esteban. ¿Qué significa un ayo? Porque ¿cómo así que la fe es nuestro ayo? Bueno, les voy a hacer a manera de resumen lo que era un ayo en los tiempos, pues, de antes, ¿sí? De Jesús. Resulta que un ayo era una persona que estaba a la entrada de la sinagoga y llevaba a los niñitos de la mano y los llevaba hasta el maestro de escuela de los niñitos. Es decir, los niñitos tenían su propia clasecita, como quien dice, bíblica, y entonces ese ayo llevaba al niñito de la mano y lo llevaba con su maestro para que estuviera juiciosito, se sentara, escuchara su historia bíblica, etc. ¿Qué nos dice acá? Comparan la ley con ese ayo, o sea, con la persona que lleva al niñito hacia el maestro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vemos en la ley no nos salva. Cuando nosotros nos vemos en la ley, ¿a quién buscamos? A Dios. A Jesús, porque Jesús nos salva. Entonces la ley a mí es ese espejo que me muestra a mí cómo estoy yo para yo ir al lavamanos y lavarme la cara porque tengo grasa en la cara o porque me maquillé mal las cejas o porque me maquillé mal aquí la pestañina, sí, etcétera. O porque comí pastel y me quedó aquí un arroz. Si no estuviera el espejo, yo no me daría cuenta de cómo estoy. Ese espejo es la ley de Dios. ¿Pero el espejo me limpia? No. No, el espejo no me limpia. El espejo me muestra mi condición. De la misma manera, la ley de Dios me muestra yo cómo estoy. Ahora, ¿me salva? No, no me salva. Solo me muestra cómo estoy yo. ¿Y a quién me lleva? A Jesús. Y Jesús sí me puede salvar claramente, ¿sí? Entonces, la pregunta que sigue. ¿Ustedes creen que Jesús guardó la ley? Sí. ¿Será que sí la guardó? ¿Y entonces por qué murió? Si la guardó. Murió por nosotros, no por la ley. Bueno, Jesús efectivamente guardó la ley. Eso nos lo dice Mateo 5, 17 y 18. Nos dice lo siguiente. Caro, ¿lo puedes leer? O Ashley, léelo, porfa. Esteban, ¿nos ayudas? Yo diría, pero ¿cómo No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Gracias, Esteban. Entonces, ¿qué sucede acá? Jesús no vino para abrogar. ¿Qué es abrogar? Abolir, romper, quebrantar. Jesús no vino para quebrantar la ley o los profetas. No vino para quebrantar, sino para cumplir. Y esta palabra cumplir incluso tiene un concepto de que la amplía. Más que cumplirla, la amplía. Por ejemplo, los invito a leer el resto de Mateo 5 y Mateo 6, donde está el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, Jesús amplió la ley. O sea, es tremendo porque, por ejemplo, los 10 mandamientos, en el mandamiento número 7, nos dice que es malo adulterar, que no debemos adulterar, ¿cierto? ¿Qué es adulterio? Montarle cachos a la mujer. ¿Cómo uno pensaría que le monta cachos a la mujer o al hombre, ¿cierto? Acostándose, teniendo relaciones con otra, qué sé yo. Así es como uno lo pensaría. ¿Qué sucede con Jesús? Jesús en Mateo 5, hablando acerca del adulterio, llega y dice, es que a ustedes les han dicho que adulterar es eso. Sí, obvio, está bien. Pero ahora yo les amplío ese concepto. Adulterar no es solo eso. Adulterar también es ver la mujer de otra persona y quererla para mí. Incluso cuando no he tenido relaciones con ella, cuando no la he besado, cuando no le he dirigido la palabra, incluso. Es desearla y no la he tenido con el pensamiento ya. Eso lo estudiamos en un video que se llama El pecado inicia con el pensamiento o en el acto, algo así se llama. Entonces, súper interesante también para los que lo quieran ver. Vamos a ver Juan 15, 10. Entonces, yo lo voy a leer. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor.
Si guardaréis mis mandamientos, perdón, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Efectivamente, Jesús guardó los mandamientos de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿y entonces por qué murió? Murió porque, como ya sabemos, la paga del pecado es la muerte. Y Jesús cargó con los pecados de toda la humanidad, antes de Él, en el tiempo de Él y después de Él. ¿Sí? Entonces, esa fue la razón por la que Él murió. Necesitábamos un Salvador. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Se puede cambiar la ley? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que sí está bien yo decir, no, venga, quitemos el primer mandamiento porque es como muy aburrido? No, porque para eso fue creada, ¿no? Podría cambiar la ley de Dios. Y obviamente Dios no va a venir a este mundo a decirle a una persona, y es que si uno mismo no puede cambiar la ley de Dios. Bueno, Elkin aquí está diciendo que no se puede, ¿cierto? ¿Qué nos dice Eclesiastés 3:14? Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre ello no se puede añadir. Yo no le puedo agregar cosas que no están. Y sobre ello tampoco se puede disminuir. O sea, yo no le puedo quitar algo a la ley. Ya. Lo que está escrito. Punto. Ni le quito ni le pongo. Y se tiene que cumplir también. Entonces, súper interesante. Eso también nos lo dice en Apocalipsis 22, 18 y 19, aunque aquí no les traje la cita. Resulta que mucha gente piensa que la ley de Dios, en esto no me quiero demorar mucho, pero bueno, mucha gente piensa que la ley de Dios fue clavada en la cruz. No sé si alguien lo ha llegado a escuchar. Es que nosotros no guardamos los 10 mandamientos porque resulta que los 10 mandamientos ya no hacen falta, porque ya Jesús murió por nosotros, entonces ya Él nos perdona y no necesitamos guardar los 10 mandamientos. Esto es un error, porque bien sabemos que la ley a quién refleja el carácter de Dios. Y entonces, ¿cómo es posible que como ya Jesús murió y ya no hace falta ley, entonces yo puedo matar porque ya Jesús murió por mí, yo puedo adulterar porque ya Jesús murió por mí? Es ilógico. Incluso, y esto es un tema que en algún momento vamos a tratar, Dios va a hacer un juicio. Así como hay un juicio acá donde le definen a una persona si es culpable o inocente, Dios también tiene un juicio. Y cómo Él va a decirle a la persona qué merece o qué no merece, o qué va a recibir o qué no, lo va a hacer a través de su norma de normas. Así como aquí de pronto para uno judicializar, sentenciar a una persona, lo hace mirando los códigos, el código penal, el código de procedimiento penal, bueno, etc. Jesús también tiene su propio código. Y su código son los 10 mandamientos. Esa es la norma de su juicio, ¿sí? Entonces es ilógico claramente que se diga que la ley fue clavada en la cruz. Hebreos 8, 6 al 10, vean lo que nos dice. Entonces, Esteban, ¿lo puedes leer, por favor? Pero ahora tanto mejor misterio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Vamos a parar un momentico ahí, Esteban, muchas gracias. Ahorita lees el versículo 10. Sí hay un nuevo pacto y un antiguo pacto, porque vea que Esteban lo acaba de leer y nos lo dice la Biblia. Entonces Dios llega y dice, yo no habría necesitado de un segundo pacto si el primero hubiera sido bien. ¿Cómo así? El primer pacto fue cuando Dios los saca a ellos de Egipto, les da las tablas de los 10 mandamientos y ellos dicen, Señor, vamos a hacer como usted nos manda. ¿Eso qué es? Una alianza. Hicieron un pacto con Dios, ¿sí? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Notamos en la Biblia que se alejaron de Dios. Ni siquiera aceptaron a Jesús. Lo crucificaron, ¿cierto?
Como eso sucedió, ellos se alejaron demasiado, obviamente, de Dios, se olvidaron de Dios. Entonces Dios llega y dice, bueno, esas tablas que estaban escritas, perdón, esos 10 mandamientos que estaban escritos en tablas, ahora van a estar escritos en otro lugar. Ahora sí, ¿en dónde? Y ese es el nuevo pacto. ¿En dónde, Esteban? Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Gracias, Esteban. ¿Dios cambió su ley? Y la respuesta es no. La ley de Dios ha sido eterna, desde el principio está. Cambió entonces el lugar donde la escribió. De escribirla en tablas de piedra, ahora las escribe ¿dónde? En los corazones, ¿cierto? Esa es la única diferencia, ¿sí? Ahora, ¿por qué esto es importante? Y ya vamos entonces al final, pues, de esta reunión. ¿Por qué esto es importante? Les voy a explicar por qué. Resulta que nosotros la última clase hablamos acerca de conceptos como la imagen de la bestia, como la marca de la bestia, ¿cierto? Y yo les dije que teníamos que hacer un gran paréntesis para poder entender esto. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 7:3. Cuando uno lee Apocalipsis 7 se está dando cuenta que algo grave va a pasar en la tierra, ¿cierto? Pero vean lo que aquí dice Apocalipsis 7:3. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los hijos de nuestro Dios. Aquí hay un concepto muy importante y es el sello de Dios. Dios va a sellar a sus hijos. ¿A fin de qué? A fin de que sean protegidos. ¿Protegidos de qué? De muchísimas cosas, entre ellos las plagas, que también dice la Biblia en Apocalipsis que van a venir. No se preocupen que son temas que los vamos a estudiar, ¿sí? ¿Dónde se encuentra el sello de Dios? Isaías 8:16 nos dice que el sello de Dios se encuentra en su ley. Por eso es importante que hoy estudiáramos la importancia de la ley. ¿Qué nos dice Apocalipsis 13:15 al 17? Que va a haber una imagen de la bestia y que va a hacer matar a todo el que no la adorase. Y que va a hacer poner también en la bestia una marca en la mano derecha o en la frente. Y aquí les hago una pregunta. ¿Dónde se pone el sello de Dios según Apocalipsis 7:3? En la ley. ¿Qué? ¿En dónde? No. Apocalipsis 7:3. En las personas, ¿dónde se pone el sello de Dios? A los siervos de Dios. ¿En dónde? En la frente. Muy bien. ¿Y la marca de la bestia dónde se pone? En la mano. En la mano derecha y en la frente también. En la frente. Esto es muy importante porque esto tiene un simbolismo. El sello de Dios solo se pone en la frente. La marca de la bestia se pone en la mano derecha o en la frente. Y esto tiene un significado. Entonces aquí vemos ya que nos encontramos con 3 conceptos muy importantes, que de pronto ahorita nos parezcan a chino, no los entendemos. Estos 3 términos son el sello de Dios, la marca de la bestia y la imagen de la bestia. Vuelvo y repito, ¿por qué es importante el tema de hoy? Porque en la ley se encuentra el sello de Dios. Y el sello de Dios es opuesto a la marca de la bestia. Entonces, por eso era necesario estudiar hoy los 10 mandamientos. Ahora, Valentina, entonces, ¿cuál es el sello de Dios? ¿Por qué hay que tener el sello de Dios? ¿Por qué es importante el sello de Dios? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Por qué es importante la marca de la bestia? ¿Qué nos va a dar la marca de la bestia? ¿Por qué es importante la imagen de la bestia? ¿Quién es la imagen de la bestia? ¿Qué quiere hacer la imagen de la bestia? Todo eso lo vamos a aprender en los sábados siguientes. ¿Listo? Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar con una oración. Al final dejamos los comentarios. ¿Listo? Vamos a orar. Amante Padre que moras en lo alto de los cielos, te damos las gracias, Dios, porque hemos aprendido que tu ley es inmutable, que tu ley ha permanecido en el tiempo,
que ni una jota ni una tilde va a ser quitada de ella, que no se puede disminuir ni se puede aumentar, y que lo que siempre ha querido el enemigo ha sido contrariar lo que tú has dicho, lo que tú has mandado, Señor. Ayúdanos a entender todo esto, Dios. De pronto ahorita quedemos como a la expectativa de lo que venga, porque de pronto no estamos ni entendiendo, quizá, no lo sé, Señor, pero te queremos pedir que nos dé sabiduría con tu Santo Espíritu, para que podamos entender y comprender todo esto. Gracias por la compañía de Esteban, de Ricardo, de Carol, de Ashley, de Elkin, de Joan. Gracias por tu compañía, Señor, porque estuviste con nosotros. Y guárdanos, Dios, en esta nueva semana que ya casi inicia. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces